Bienvenidas y bienvenidos a este video de YouTube que estoy haciendo para todos ustedes, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. Este proyecto nace con la intención de poder transmitirles a ustedes información, contenidos, conocimientos del curso de los derechos humanos que estamos tomando en la Facultad de Derecho aquí en la UABC, y me parece muy importante que en esos tiempos de COVID-19 podamos tener materiales, tener información videográfica que nos permita reforzar el aprendizaje. Y para eso estamos aquí el día de hoy. Bienvenidos. Pues bueno, el tema del día de hoy son los titulares de los derechos humanos. Nosotros en el curso ya nos estuvimos preguntando acerca de este tema, pero ahora lo veremos desde otra perspectiva, la perspectiva jurídica. Ahora, ¿quiénes son los titulares de los derechos humanos? La respuesta es sencilla en primera instancia, de manera general. Es la persona, el hombre, el ser humano. Sin embargo, descubriremos que existen diversas facetas del hombre que tenemos que dividir a la persona humana para poder entender cómo es que en diferentes momentos de nuestra vida adquirimos ciertos derechos según nuestras necesidades. Pero bueno, antes de poder llegar a ello, necesitamos responder a la pregunta desde el punto de vista jurídico: ¿quién es la persona? La persona es una entidad dotada de existencia jurídica susceptible de ser titular de derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades. Esa es la respuesta que nos daría el derecho. Ahora bien, necesitamos aclarar algunas de las características básicas de esta explicación. Primero, la existencia jurídica de una persona. Pues bueno, para hablar de existencia necesitamos referirnos al momento concreto en el que la ciencia nos ha dicho que una persona inicia o comienza a existir. Ustedes han visto en otros cursos que para el derecho eso sucede con el acto del nacimiento. Ahora bien, hay debates contemporáneos que nos han presentado otras respuestas. Es decir, nos hablan que el ser humano comienza a existir antes del momento llamado nacimiento. Y el punto concreto es exactamente cuándo. Sería una opción, por ejemplo, el momento de la concepción. Sería una segunda opción el momento en el que se cumplen más de 12 semanas, porque se ha dictaminado que es cuando se ha terminado de formar la estructura que sería nuestro cuerpo humano, o se determina que será después, en un momento de la gestación, donde ya se desarrollan los sentidos. La respuesta no es definitiva. Sin embargo, de manera clásica, el nacimiento sería el punto de partida indiscutible de la existencia del ser humano. Bien, segundo elemento, la conciencia. Y la idea de la conciencia está vinculada con un concepto que se llama capacidad. Entonces, la idea de la conciencia está vinculada con el tema de la capacidad. La capacidad nos la han presentado como una idea que tiene dos caras: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Bastará para la titularidad de los derechos humanos contar con la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es un elemento posterior que permitirá no así el tema de la titularidad, sino el tema del ejercicio, la práctica y la realización de los derechos, que no está 100% vinculada con responder a quién le son atribuidos los derechos que estamos diciendo que es la persona humana. Bueno, por otra parte, debemos aclarar lo siguiente: el derecho, como lo conocemos, como nos lo han presentado, está diseñado para que el destinatario de las normas jurídicas sea la persona. Es decir, en el derecho no existen destinatarios como los objetos o los animales. Es verdad que el derecho habla de objetos y habla de animales,
pero no como titulares de derechos u obligaciones, sino como entes que son susceptibles de protección legal, de defensa legal. Esto es que el derecho tiene en importancia estos temas, pero ha tenido razones para decir no a la titularidad. ¿Por qué vengo con este comentario? Por algo muy sencillo. En épocas modernas se ha abogado por sustentar que los derechos humanos también pueden ser atribuibles a lo que le llaman animales no humanos. Y veamos el caso de Europa. En Europa ha habido sentencias judiciales, proyectos de ley, movimientos políticos y sociales que lo abanderan. Es una realidad y debemos saber que existe. Ahora, en el sistema jurídico mexicano no existe opción alguna que posibilite este camino, pero les aseguro que cuando ustedes ejerzan la profesión, el debate tendrá más fuerza y debemos tener presente su existencia. Hasta aquí una aclaración. Ahora bien, los sujetos de los derechos humanos necesitamos desglosarlos porque la persona humana vive en diversas condiciones, en diversos contextos, en diversas etapas biológicas. No es lo mismo hablar de recién nacidos, de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos de la llamada tercera edad. El tratamiento jurídico, según el contexto de su vida, va cambiando. Tenemos regímenes jurídicos destinados a los adolescentes. Tenemos leyes especializadas para las personas de la llamada tercera edad, etcétera, ¿sí? Y debemos entender que la titularidad de los derechos puede tener matices según este contexto. Bueno, vamos a hablar entonces de 5 variantes de la persona humana. Número 1, los menores. Número 2, los incapaces. Número 3, los extranjeros. Número 4, las personas morales, que pueden ser públicas o privadas. Y número 5, los más controvertidos, los colectivos que no tienen un reconocimiento jurídico. Menores de edad. Estamos hablando de personas desde el punto de su nacimiento hasta un segundo antes de cumplir 18 años de edad, según la legislación mexicana. Los menores son titulares de todos los derechos humanos. Sin embargo, va a haber derechos que están enfatizados para ellos, es decir, derechos que realmente vas a necesitar en esa etapa de tu vida. Y esto atiende a las necesidades específicas de este momento de la etapa humana. Entonces, podemos decir, de alguna manera, existen derechos específicos según el tipo de persona que tú seas. Sin embargo, eso no quiere decir que los derechos sean para un grupo de personas y que otros no los tengan. Aclaro, por regla general, todas las personas son susceptibles de ser titulares del 100% de derechos, solo hay un énfasis en cuáles son los derechos de especial interés. Entonces, el Estado, las naciones y la sociedad han convenido en detectar una lista de derechos que son esenciales en ese momento. No por nada, hace muchos años, en 1989, como 30 años, se firma la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Como un documento que reconoce a los niños menores de edad como sujetos de los derechos humanos. Ahora bien, hay temas en los cuales un menor de edad no tendría la capacidad de hacerse responsable o tener la capacidad plena de tomar decisiones que tengan algo que ver con ciertos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al sufragio, ¿sí? Por algo el legislador puso como característica o requisito de ese derecho tener mayoría de edad.
En potencia, el menor de edad tiene el derecho, pero algo le impide ejercerlo, o más bien se necesita cumplir una regla, un requisito, una exigencia jurídica y legal para tener acceso al ejercicio y no hacia la titularidad. Otro derecho que puede ser controversial para los menores de edad sería el matrimonio. Y aquí hay muchos problemas en derechos humanos porque hay culturas que todo su sistema de cosmovisión, que sería ética, moral, religión, costumbres, van orientadas a que las personas en muy pronta edad adquieran este tipo de compromisos que nosotros en el mundo occidental le llamamos matrimonio. Podremos ver casos donde hay niñas de 12 años que contraen nupcias con personas mayores de edad. Y desde esa cosmovisión sería válido. Sin embargo, desde el discurso de los derechos humanos, la respuesta es no. Entonces, aquí más bien el Estado pone requisitos, mecanismos, reglas, principios para defender al menor del ejercicio de ese derecho. Es decir, se ha dado cuenta el Estado, las Naciones Unidas y la sociedad que en algunos contextos de nuestra vida no nos conviene tener un derecho. Pero eso no lo orilla a negar la titularidad, sino más bien a preparar el camino para algún día ejercer el derecho. Segundo caso, los incapaces. Los incapaces y los menores de edad comparten un rasgo común. Los dos, de alguna manera, carecen de capacidad de ejercicio. Entonces, los menores, por regla general, son sujetos jurídicamente incapaces. Solo que las personas incapaces también puede darse el caso, y está muy documentado por el derecho y por las ciencias sociales y por otras disciplinas, que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades, cuestiones congénitas, cuestiones temporales por situaciones sociales como el alcoholismo, etc. Todos los supuestos donde un adulto que ya le fue conferida la capacidad de ejercicio y la pierde, por lo general sí están documentados en el derecho, principalmente en el derecho penal y en el derecho civil. Ahora bien, la cuestión de incapacidad orilla al Estado a no permitirle en algunos momentos el ejercicio o la realización o la puesta en práctica de un derecho, pero ello no quiere decir que sean desposeídos de la titularidad del derecho. ¿Sí? Eso me interesa que quede muy, muy, muy claro. Solo nos queda aclarar una cosa. Las personas menores de edad y los incapaces, como se está a la espera de que en algún momento puedan recuperar o adquirir, según sea el caso, la capacidad de ejercicio, el Estado ha creado un esquema de tutorado. Por lo general son los padres quienes acompañan al titular de los derechos humanos a la hora del ejercicio. Por ejemplo, ¿una persona menor de edad puede adquirir la propiedad privada de un bien inmueble? Claro que sí. El derecho positivo, el derecho civil exige que tengan que tener capacidad de ejercicio, pero eso se suple con este esquema de los tutores, es decir, el titular del derecho de la propiedad sería el menor y quienes posibilitan el ejercicio son los padres o tutores con las autorizaciones y requisitos administrativos que exija el gobierno. Entonces, sería un ejemplo de cómo es que un menor, a pesar de no tener la capacidad, pueda ejercer un derecho. Ahora bien, lo mismo puede suceder con personas en situación de incapacidad. ¿Qué es lo que pasa con las personas en condición del síndrome de Asperger? Muchos son adultos plenos como nosotros, pero hay algunos momentos, algunos contextos de la vida que no les permiten desarrollarse
como dijéramos, de manera normal. Y el Estado les retira la capacidad de ejercicio. Entonces, para contraer nupcias, celebrar contratos en materia del trabajo, contratos en materia civil, requieren el mismo esquema. Y ha habido casos paradigmáticos resueltos por la Suprema Corte de México donde han suprimido estos candados. Así que hay casos paradigmáticos de la Suprema Corte donde han retirado este tipo de candados, donde ha posibilitado que el derecho no sea un obstáculo al ejercicio de los derechos. Tercer punto, extranjeros. La extranjería es una condición que tienen las personas a partir de varios fenómenos de alguna manera artificiales o que son un constructo social. Esto es, tienen que ver con la idea soberanía, con la idea ciudadanía, con la idea independencia, con la idea Estado. La humanidad definitivamente cuando surgió como especie no existían estas categorías, pero ahora existen. Y esta idea de Estado, este fenómeno Estado, este sujeto llamado Estado, le confiere a los miembros de su comunidad un atributo que se llama ciudadanía. Y a los que son ciudadanos les da accesos a algunos beneficios y también les finca responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando tenemos una persona humana que es no ciudadana? Es decir, que es extranjera. Bueno, hay derechos que van a estar limitados en su ejercicio. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Derechos 100% indisponibles, derechos político-electorales. Pero lo preocupante no es esto. Probablemente los derechos que podamos encontrar tengan una justificación, un porqué. Podremos resultar persuadidos por los argumentos que nos dé el Estado, que resulte conveniente, que esté bien que así sea. El punto es que hay contextos sociales actuales donde las personas extranjeras que están en una situación de constante migración les son negados sus derechos. Se les maneja que son personas que no tienen titularidad de derechos. Cuando reclaman sus derechos, el Estado puede decir, ¿cuáles? ¿De qué estás hablando? Tú tienes derechos, tú eres titular de derechos. No hablemos de casos donde tienes el derecho y el Estado de manera dificultada te permite acceder a los derechos. Aquí hablamos de negación de los derechos, un desconocimiento de los derechos. En Tijuana tuvimos el caso de comunidades que venían de Honduras, por ejemplo, que venían huyendo de un contexto político y social muy fuerte de su nación y llegaron a México. Podemos discutir, podemos decir que es polémico desde lo jurídico su estancia legal en México, sí. Pero estando aquí, nuestra Constitución no les niega nunca la titularidad de los derechos. Entonces, pues, debemos decir que los extranjeros son auténticos titulares de los derechos y que debemos analizar en este contexto de globalización donde está la idea ciudadanía, Estado, ¿sí? Condiciones de regulación jurídica del no ciudadano, etcétera, entre otras más. Que quede claro que la titularidad de los derechos humanos es universal. Siempre y cuando pertenezcas a la especie Homo sapiens, presúmete titular de los derechos. Número 4. Polémico, pero muy interesante desde el punto de vista jurídico. Las personas morales. O, de manera más técnica, personas jurídicas colectivas. Esto es, personas que se unen en equipo, que de alguna manera generan alguna estructura social que les permite hacer diversas cosas. Ejemplos palpables, reales. Están las empresas, las asociaciones civiles, etc. Ahora bien,
Aquí no se discute que las personas físicas, los seres humanos en lo individual, son titulares de derechos. Aquí se discute que esta creación artificial permitida por el derecho, este ente metafísico, este ente que no tiene un cuerpo, a diferencia de las personas físicas, de manera individual, separada, independiente, son auténticos titulares de derechos propios. Es decir, yo puedo ser miembro de una empresa y yo en lo individual tener mis derechos humanos y yo al estar unido con los otros tener otros derechos humanos o una segunda titularidad por medio de esta creación jurídica. Y es polémico por lo siguiente. El discurso tradicional de los derechos humanos habría de decirnos que no son auténticos titulares de los derechos al ser una construcción. ¿Sí? Las personas jurídico-colectivas son un constructo y los verdaderos titulares son las personas físicas que constituyeron ese colectivo y esos son los derechos que están en juego. Cuando ustedes avancen y vean los cursos de derecho privado, derecho mercantil, derecho notarial, etc., comprenderán que tienen otros derechos las personas morales o las personas jurídico-colectivas. Así que lo polémico es hablar de que si hemos dicho que los derechos son universales e incluimos a esta persona como titular, hay preguntas de, a ver, ¿este tipo de persona puede tener dignidad humana? ¿Hay derechos que puede tener? Caso polémico. ¿Existe un derecho a formar una familia? ¿Una empresa puede ser titular de algo así? Me quedaría claro, por ejemplo, el derecho a la intimidad, que tiene múltiples facetas. Una cuestión es privacidad, vida privada, confidencialidad de mi información personal. Una empresa tiene confidencialidad, secreto industrial, cuestiones bancarias, situación contable, contratos celebrados con empresas, con otras empresas, donde pueda haber cláusulas, donde haya confidencialidad, donde existan obligaciones de no hacer, ¿sí? No revelar o no transparentar. Entonces veremos que derechos que de manera inicial, de manera clásica, puedan ser probablemente incompatibles, encuentran algún acomodo. Bueno, la Suprema Corte ha tomado decisiones muy importantes donde ha reafirmado la titularidad de los derechos. Y debemos estudiar entonces qué ha dicho la Corte y asimilar que ya se incorporaron en México como auténticos titulares de los derechos y que habríamos entonces de aprender a lidiar con esta realidad que ya está presente. Y punto número 5. Colectivos sociales que el derecho no les ha otorgado personalidad jurídica, a diferencia de las empresas, de las personas morales, que éstas tienen una aceptación por el régimen jurídico, que son previstas en códigos, en leyes, en la Constitución. Tenemos grupos sociales que de manera colectiva tienen reclamos. No son reclamos de cada sujeto, son reclamos en conjunto, que hay, por ejemplo, en algunos contextos de pueblos y comunidades indígenas, que hay, por ejemplo, de la sociedad de colonos, ¿sí? De un fraccionamiento. La estrategia, yo como abogado te diría, bueno, constitúyanse como asociación civil, conviértanse en una persona jurídico colectiva para adquirir el reconocimiento del Estado. Pero sabemos que la sociedad no todo el tiempo está familiarizada con lo jurídico o no todo el tiempo el derecho tiene una opción legal que convenza o que convenga a los intereses de la colectividad. ¿Qué hacemos pues con estos colectivos que están borrados del mapa, que no aparecen en el derecho? La cuestión que yo
les tendría que decir es lo siguiente. Difícilmente podremos hablar de un reconocimiento de titularidad por cómo está diseñado el sistema jurídico. Aunque en los últimos años ha habido un proceso, inclusive de múltiples naciones, en impulsar un desarrollo jurídico de las colectividades. Un ejemplo muy palpable que sucedió hace algunos años fue una reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para instituir un procedimiento que se llama acciones colectivas. Y los sujetos que pueden venir a las acciones colectivas pueden ser este tipo de colectividades, colectivos sociales sin personalidad jurídica. Estamos hablando de consumidores, estamos hablando de personas que han celebrado contratos de servicios como telefonía, gas, etcétera, y que todas juntas no se conocen, no se habla, no se han convertido en una asociación, pero tienen el mismo reclamo. Entonces, el derecho ha permitido o ha posibilitado en algunos contextos darles una vía legal para escucharlos y resolver sus problemas. Bueno, este es un primer video que tiene que ver con los titulares de los derechos humanos. Es una introducción, es un panorama al tema. Nosotros en las clases hemos visto otros detalles de los temas y espero que esta transmisión les haya permitido aclarar o despejar los contenidos que tienen que ver con la pregunta ¿quién es o quiénes son los titulares de los derechos humanos?